En los dos videos anteriores establecimos los dos primeros elementos de la estrategia. La tendencia, el marco general que confirma que el mercado tiene una dirección. El impulso, el movimiento específico que demuestra que esa dirección está activa ahora mismo con fuerza real. Si no viste esos videos, el enlace está en la descripción. Son la base de todo lo que viene. Hoy vamos al tercer elemento. Y este es el que más confunde a los traders que intentan aprender price action por primera vez, el retroceso y la zona de reacción. Y la pregunta que responde este video es una sola. ¿Dónde tiene que llegar el precio antes de que tú consideres entrar? No cuándo, no cómo. ¿Dónde? Porque en esta estrategia la entrada no ocurre en cualquier punto del retroceso. Ocurre en un lugar muy específico del gráfico. Un lugar que el precio tiene que tocar o acercarse suficientemente antes de que los siguientes elementos del setup, la vela A y la vela B, sean relevantes. Ese lugar es la zona de reacción. Antes de hablar de la zona, necesito que entiendas bien qué es el retroceso dentro de esta estrategia. El retroceso es el movimiento correctivo que ocurre después del impulso. Es cuando el precio, después de haber avanzado fuerte en la dirección de la tendencia, retrocede temporalmente en dirección contraria. Es el descanso del mercado antes de continuar. En una tendencia alcista, el precio sube con fuerza, eso es el impulso. Luego baja un poco antes de volver a subir, eso es el retroceso. En una tendencia bajista, el precio cae con fuerza, luego sube un poco antes de volver a caer. Eso es el retroceso. El retroceso no es una señal de que la tendencia terminó, es una pausa, es el mercado respirando antes del siguiente movimiento. Y esa pausa es exactamente la ventana de tiempo que usamos para preparar la entrada. Pero hay algo crítico que tienes que entender. No entras durante el retroceso. Observas el retroceso. Observas dónde llega. Y esperas que el precio llegue a un lugar específico antes de buscar las señales de entrada. Ahora llegamos al corazón de este video. La zona de reacción es un nivel o área del gráfico donde el precio ha demostrado reaccionar en el pasado y donde esperamos que vuelva a reaccionar cuando el precio retrocede hacia ella. ¿Qué significa reaccionar? Significa que cuando el precio llega a ese nivel, algo pasa. Los compradores aparecen en una tendencia alcista y detienen la caída, o los vendedores aparecen en una tendencia bajista y detienen la subida. Esa reacción no es aleatoria. Es el resultado de que muchos traders están mirando el mismo nivel, tienen órdenes en el mismo precio y actúan cuando el precio llega ahí. La zona de reacción puede ser varios tipos de niveles. Puede ser un soporte o resistencia previo, un nivel donde el precio rebotó antes. Puede ser una zona de congestión, donde el precio estuvo lateral por un tiempo y luego rompió con fuerza. Puede ser el retroceso de la última estructura de impulso, los máximos del impulso anterior que ahora actúan como soporte, o puede ser una zona de precio redondo que el mercado tiende a respetar. Lo importante no es el tipo exacto de zona. Lo importante es que el precio reaccione ahí, que cuando llegue a esa área empiece a mostrar señales de que la dirección original va a retomar. Aquí viene la pregunta obvia. ¿Por qué no entras simplemente cuando el precio retrocede un poco y luego empieza a subir? ¿Por qué esperar que llegue a un nivel específico? La respuesta es probabilidad. Sin zona confirmada, cualquier punto del retroceso parece una entrada potencial, y si entras en cualquier punto, estás apostando a que el retroceso terminó ahí, pero no tienes evidencia de que ese sea un lugar donde el mercado va a reaccionar. Con zona confirmada, tienes un nivel donde el mercado ha demostrado reaccionar antes, donde hay razones técnicas para que compradores o vendedores aparezcan, donde la probabilidad de que el precio rebote es significativamente mayor que en un punto aleatorio del retroceso. La zona es el filtro que separa una entrada con base técnica de una entrada por intuición. Sin zona, estás adivinando dónde termina el retroceso. Con zona, estás esperando que el precio llegue a un nivel con historial de reacción. Esa diferencia, multiplicada por 100 trades, es la diferencia entre un sistema rentable y uno que pierde lentamente. ¿Cómo identificas una zona válida en el gráfico? Primera regla. La zona tiene que ser visible. No tienes que buscarla con lupa. Si tienes que convencerte de que existe, probablemente no existe. Una zona válida es evidente cuando miras el gráfico. Segunda regla. La zona tiene que tener historial de reacción. El precio tiene que haber llegado a ese nivel antes y haber rebotado. Al menos 2 toques previos hacen una zona más fuerte. Uno solo puede ser coincidencia. Tercera regla. La zona tiene que ser relevante en el contexto actual. Una zona de hace 3 días que el precio ya superó varias veces no es relevante ahora.
La zona tiene que estar frente al precio en el contexto del movimiento actual. Cuarta regla. La zona tiene que estar dentro del rango del retroceso válido. Recuerda la regla del 60% del video anterior. Si el precio tiene que bajar más del 60% del impulso para llegar a la zona, ese setup ya no es válido. Quinta regla. Tiene que haber espacio libre entre la zona y el siguiente nivel de resistencia o soporte. Esto lo vemos en detalle más adelante en la serie, cuando hablemos de los filtros de la entrada. Pero es importante mencionarlo aquí. Si entre la zona y el siguiente obstáculo no hay espacio suficiente para que el trade se desarrolle, la entrada no tiene sentido geométrico. Todo lo que hemos hablado hasta aquí aplica igual en la tendencia bajista, pero a la inversa. En una tendencia bajista, el impulso es una caída fuerte de varias velas rojas con cuerpo. El retroceso es una subida temporal antes de que el precio continúe cayendo. Y la zona de reacción, en una tendencia bajista, es un nivel de resistencia, un área donde el precio intentó subir antes y fue rechazado. Cuando el retroceso alcista llega a esa resistencia, esperamos que el precio sea rechazado de nuevo y continúe la caída. La mecánica es exactamente la misma, solo cambia la dirección. Impulso bajista, retroceso alcista, zona de resistencia, rechazo, continuación bajista. Eso es lo que buscas en un setup de put dentro de la estrategia. Vamos a los errores, porque en este elemento específico hay patrones de error muy frecuentes. Error 1. Entrar antes de que el precio llegue a la zona. El precio está retrocediendo, ves que va en dirección a la zona, y entras antes de que llegue porque se ve que va para allá. Esto es anticipación, y la anticipación en trading es cara. El precio puede seguir retrocediendo más allá de donde entraste. Siempre esperas que el precio llegue a la zona. No anticipas. Error 2. Entrar en la zona sin esperar la vela A ni la vela B. La zona no es la señal de entrada. La zona es la condición necesaria para que busques las señales de entrada. Cuando el precio llega a la zona, aún no entras. Esperas la vela A que confirme el rechazo. Y luego la vela B que confirma la dirección. Solo entonces entras. La zona sin vela A y sin vela B es solo un precio en el mapa, no es un setup. Error 3. Confundir cualquier nivel con una zona válida. No todos los niveles son zonas válidas. Un precio redondo no es automáticamente una zona. El máximo de una vela individual no es una zona. Un nivel que elegiste porque se ve bien no es una zona. Una zona válida tiene historial verificable de reacción. Puedes señalarla en el gráfico y decir aquí el precio rebotó el día anterior o aquí estuvo lateral antes de romper. Error 4. Ignorar zonas que están demasiado lejos del impulso. Si el precio tiene que retroceder el 70% u 80% del impulso para llegar a la zona, ese setup está invalidado por la regla del 60%. No esperes que el precio llegue a esa zona esperando un setup válido. Vamos a hacer una pausa y ver dónde estamos dentro de la estrategia completa. Tienes la tendencia M5 y M1 alineados. Alcista o bajista. Clara y sin ambigüedad. Tienes el impulso, mínimo 3 velas con cuerpo sólido en la dirección de la tendencia, sin spike, cuerpo dominante sobre mechas, alineado con M5. Tienes el retroceso, el precio regresa en dirección contraria después del impulso, sin superar el 60% del impulso, y ahora tienes la zona. El precio llega a un nivel con historial de reacción, un área donde el mercado ha demostrado que algo pasa. En este punto, y solo en este punto, empiezas a buscar los últimos dos elementos, la vela A y la vela B, que son los gatillos de entrada reales, los elementos que confirman que el rechazo en la zona está ocurriendo y que la continuación está a punto de comenzar. Pero esos dos elementos los cubrimos en los próximos videos. Por ahora, si en tu próxima sesión el precio llega a la zona y todavía no tienes vela A ni vela B, no entras, observas. Quiero conectar este elemento con la filosofía del canal. El retroceso y la zona son el momento de mayor prueba para la disciplina de inacción. ¿Por qué? Porque el impulso ya pasó. El precio está bajando, retrocediendo. Y tu cerebro empieza a procesar esto como pérdida de oportunidad. El movimiento ya fue. Si no entro ahora voy a perderme la continuación. Esa voz interna es exactamente lo que produce los errores que mencioné antes. Entrar antes de que el precio llegue a la zona. Entrar en la zona sin esperar la vela A, apresurarse. Y la respuesta correcta a esa voz es simple. No es que el movimiento ya fue. El movimiento está pausando. Y cuando pause en el lugar correcto, la zona de reacción, ahí vas a tener la oportunidad real de subir al mismo tren
que ya demostró su fuerza en el impulso. El retroceso no es el fin del setup, es el comienzo de la entrada, pero solo si el precio llega al lugar correcto. Esa es la diferencia entre un trader impaciente que entra en cualquier punto del retroceso y pierde frecuentemente, y un trader disciplinado que espera la zona y opera con probabilidad real a su favor. El retroceso es el movimiento correctivo después del impulso. Es el mercado respirando. La zona de reacción es el nivel específico del gráfico donde el precio ha demostrado reaccionar y donde esperamos que reaccione de nuevo. Juntos, retroceso más zona son el tercer elemento del setup, la condición que tiene que cumplirse antes de que los gatillos de entrada sean relevantes. Sin zona confirmada dentro del retroceso válido, no hay setup. Hay precio moviéndose en un gráfico. En el próximo video entramos en el cuarto elemento, la vela A, la vela de rechazo. La primera señal concreta de que la zona está funcionando y el precio está listo para retomar la dirección original. Si este video te ayudó a entender por qué la entrada no ocurre en cualquier punto del retroceso, compártelo. Suscríbete a Binary Psycho si quieres construir esta estrategia elemento por elemento. Hasta la próxima.